preámbulos, en el día de hoy, pues voy a hablar de las particularidades del contrato de seguros al momento de su interpretación, un análisis de derecho comparado. El objetivo de mi presentación es muy sencillo. Yo pues voy a intentar hacer una serie de reflexiones que espero que sean amenas, haciendo pues un diálogo entre la tradición y pues las nuevas tendencias del derecho comparado. Siempre que inicio una conferencia, yo que investigo sobre el deber de información del asegurador, pues intento que el mensaje de mi conferencia y estos 15-20 minutos que voy a hablar sea sumamente claro, pues sería una contradicción absurda que yo que hablo del deber de información, pues no sea lo suficientemente claro, conciso y claro, pues el mensaje que voy a transmitir el día de hoy. Siguiendo esta línea de los concursos de 180 segundos de las escuelas doctorales, donde ponen a los doctorantes de todo el mundo a que en 180 segundos reduzcan lo que van a decir y la interpretación que van a hacer, pues en este caso, pues voy a iniciar con este pequeño, pues iniciativa. Mi mensaje es muy sencillo y se reduce en lo siguiente. El contrato de seguros es un contrato de una naturaleza particular. Hay una justaposición de factores que hacen que su interpretación sea compleja y que se rompan totalmente los paradigmas tradicionales de la interpretación del contrato, de la interpretación del contrato. Yo voy a presentar de una manera muy concisa todos esos elementos particulares del contrato de seguros, lo que nos va a tener la posibilidad de ver un mar de 1 centímetro de profundidad, pero que nos va a permitir tener un panorama general de la interpretación en la actualidad del contrato de seguros. Voy a hacer una reflexión desde el derecho comparado. ¿Eso qué se refiere? Que voy a intentar hablar de las problemáticas profundas y no centrarme en las particularidades locales de cada uno de los ordenamientos jurídicos, sino que voy a presentar más el problema de fondo y al final, en cada uno de los temas que voy a presentar, voy a utilizar mi juventud y reverencia para plantear algunas propuestas y reflexiones muy concretas y un poco innovadoras y si se quiere un poco pues rebeldes a la mirada pues tradicional que siempre se ha tenido. Comencemos. La reflexión preliminar sobre la interpretación del contrato de seguros. La interpretación preliminar del contrato preliminar es la siguiente. Si un sistema, y cada uno de ustedes tiene que pensarlo, si su sistema legal, su derecho de seguros está funcionando, el sistema debería ser el siguiente. Una regla, la regla general es que las normas son claras y son justas y no se interpretan. El operador jurídico lo único que hace es una aplicación automática, sin que su aplicación genere ningún tipo de conflicto ni defraudación de la confianza del público. Eso significa que todos en esa cadena
están haciendo bien su trabajo. El legislador, que tiene una ley de contrato de seguros que obedece a las particularidades actuales, el redactor del contrato, el distribuidor del contrato de seguros, que le informó bien al consumidor, y el profesor del derecho de seguros, que hizo muy bien su trabajo y logró transmitir también el mensaje que tanto el legislador como el redactor del contrato como el distribuidor hicieron bien su trabajo. Eso debería ser la regla general. Y los casos excepcionales donde hay que hacer un análisis jurídico y una discusión debería ser la excepción. Y reglas tradicionales como proteger a la parte débil, esto debería ser la excepción. Entonces, la primera reflexión que les llamo a hacer es que si en este momento en su ordenamiento jurídico eso no está sucediendo, es porque algo no está funcionando. Y tenemos que reflexionar como en este tipo de espacios qué es lo que está sucediendo. La mirada tradicional de interpretación del contrato de seguros, pues no se va a abordar pues a profundidad el día de hoy. ¿Y por qué no voy a abordar la interpretación tradicional del contrato de seguros? Porque he preferido hacer un diálogo con las nuevas tendencias. Entonces, esto me recuerda a un amigo que, que cuando iba a la casa de alguna pretendiente, siempre olvidaba intencionalmente algo en la casa de su pretendiente con el objetivo de tener un buen motivo para regresar en otra ocasión. Entonces, yo en el día de hoy no voy a abordar la mirada tradicional de la interpretación del contrato de seguros y siguiendo esa forma, esa estrategia de mi amigo, pues voy a dejar la intención de que tal vez en otra oportunidad me inviten a que la aborde. La mirada tradicional de interpretación del contrato de seguros se basa en unos métodos tradicionales que la mayoría de los que estamos acá presentes ya conocemos, y una serie de principios para resolver las dudas, como el principio de especialidad de la norma, principio de jerarquía, principio de temporalidad, método de interpretación gramatical, lógico, teológico, sociológico, que todos ustedes conocen. Pero en la mirada tradicional de la interpretación del contrato de seguros, a mí me gustaría hacer énfasis en algo que está sucediendo en la actualidad. Yo creo que la interpretación del contrato de seguros es interesante, y los métodos tradicionales, porque hay una pregunta filosófica que es la siguiente, y que es un debate tradicional del derecho de seguros. Si una norma es injusta o la solución legal que ofrece el contrato no es justa, ¿el operador jurídico debe aplicarla? Esta pregunta la hago porque esta es la pregunta tradicional entre positivistas y naturalistas, pero esta pregunta tradicional yo creo que es la respuesta a un fenómeno que sucede el día de hoy, que es el activismo judicial en muchos casos. En muchos casos considero que muchas veces el juez no es un problema de interpretación. Muchas veces el juez ve, o el operador jurídico ve, que la norma es injusta o que la solución legal no es justa, y crea toda una argumentación
para intentar resolver la situación y muchas veces yendo en contra de la misma ley, de la misma ley y del mismo contrato. Entonces, la discusión de fondo que quiero que quede esta reflexión preliminar es si la justificación del activismo judicial en estos momentos se debe a que muchas veces el problema no es de interpretación, sino de justicia o de lo que el juez o el operador jurídico considera que es justo. Ya después de haber hecho esta reflexión, preliminar sobre la mirada tradicional, que no es la que vamos a abordar a profundidad, yo me voy a centrar en algo sumamente interesante y espero no haber perdido a los que no son abogados o a las personas que no les interesa tanto esta parte tradicional, y me voy a centrar más en nuestro objeto de estudio, y es por las particularidades del contrato de seguros y qué hace diferente el contrato de seguros y qué tenemos que tener en cuenta en el contrato de seguros para analizar las situaciones y sobre todo ver las nuevas tendencias que hay en la materia. Entonces, primera reflexión: la incomprensión e insatisfacción del público concerniente al contrato de seguros. Yo siempre cuento una anécdota. Mis amigos del colegio, cuando se enteraron que yo estudiaba el derecho de seguros, muchos pensaron: oiga, Juan Camilo se pasó al lado oscuro del derecho. Y es porque el derecho de seguros y el derecho financiero en la actualidad genera una incomprensión y una insatisfacción en el público. Pero a mí siempre me ha causado eso curiosidad, porque si uno analiza qué es el contrato de seguros es un mecanismo de gestión de riesgo, una forma de enfrentarse a los miedos, a través del cual un problema mío individual lo transfiero a una comunidad para mutualizar los problemas, enseñándonos que juntos somos más fuertes y más resilientes. Entonces, el seguro debería transmitir un sentimiento de confianza y no debería haber una incomprensión e insatisfacción en el público en general. Pero pues lamentablemente esto no es así, y precisamente nosotros como operadores jurídicos y como expertos en derecho de seguros tenemos que mejorar la comunicación del derecho de seguros y gestionar el riesgo reputacional del sector, porque si nosotros como sector asegurador tenemos una imagen, pues una mala imagen, pues eso determina la interpretación del contrato de seguros. Entonces, primer elemento que hace particular el contrato de seguros y que tenemos que ser conscientes: en la actualidad, en el derecho y en la sociedad tenemos una mala imagen, y como tenemos una mala imagen, tenemos que mejorar el proceso comunicativo, porque si el asegurador tiene una mala imagen, pues eso ¿qué hace? Que el operador jurídico, cuando lo interprete, pues está sesgado está totalmente sesgado e influye en su interpretación. Y adicionalmente, pues hay la gran tentación de que si el asegurador, que es el gordito que parece que tiene mucha plata para pagar, y el asegurador que interviene en los momentos de tragedia, pues la interpretación natural siempre, la tendencia natural y el sesgo natural es que el asegurador pague, porque precisamente es una situación de tragedia. Entonces, primer elemento que nos
nos caracteriza al contrato de seguros y que es determinante en su interpretación es la insatisfacción en el público en este momento. El segundo elemento es el derecho de seguros está desactualizado. En la actualidad estamos viviendo la revolución de las nuevas tecnologías, estamos viviendo la revolución del derecho del consumidor, la sociedad de la inmediatez, una pandemia global. Sin embargo, hay un apego irracional y por momentos absurdo a la tradición y a los juristas del pasado y a los criterios tradicionales de interpretación que muchas veces son obsoletos. Gracias, grandes maestros del derecho de seguros, pero de conformidad con las nuevas herramientas y nuevos, autores, podemos hacer un mejor trabajo. Y antes de que digan, uy, tan insolente, Juan Camilo se fue a Europa y dice que puede hacer un mejor trabajo que los redactores del derecho de seguros. No, no es que sea más inteligente. Lo que pasa es que hay más herramientas para hacer un mejor trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar con los métodos tradicionales una ley que está totalmente desactualizada? Eso es algo que tenemos que tener en la cabeza. Es un factor que influye en la actualidad para interpretar el contrato de seguros. Y uno ve los elementos tradicionales, interpretación histórica, la intención, el espíritu del legislador. Vamos a utilizar esos métodos tradicionales para interpretar el contrato de seguros de un contrato, de una legislación que está completamente desactualizada. Tercer elemento, el derecho del consumo, como lo mencionaba la doctora Berta. El derecho del consumo es como un péndulo. Hay momentos de desprotección donde el sentimiento general es que el consumidor de seguros está totalmente desprotegido, y hay otros momentos donde el sentimiento es totalmente lo contrario. Es decir, el sector asegurador considera que el derecho ha sido excesivo y que hay un bombardeo y abusos del mismo consumidor y de los abogados que representan los intereses del consumidor. Entonces, en este momento, la gran reflexión es, oiga, ¿en qué momento está nuestra legislación? ¿En un momento de desprotección o en un momento donde se fue excesivo? Y el rol de la academia radica en buscar, en ser un mediador y buscar encontrar el equilibrio muchas veces perdido. Entonces, un tercer elemento que caracteriza el contrato de seguros y que caracteriza la interpretación particular del contrato de seguros es que hay una revolución en curso que se llama protección del consumidor, y que esa revolución en curso implica que es como un péndulo y que hay que buscar el equilibrio, y cuando se nos desajuste el sistema hay que volverlo a equilibrar, porque si somos demasiados proteccionistas con el consumidor, pues el malestar hacia el derecho del consumo y el malestar hacia las interpretaciones de los jueces hacen que incluso que se genere un poco de reticencia hacia el derecho del consumo. O sea, hay que buscar ese eterno equilibrio. El cuarto elemento que hay que tener en cuenta al momento de interpretar nuestro querido contrato de seguros, y es un tema sumamente interesante y que es el tema que no me deja dormir muchas de las noches,
y lo paradójico de esto es que hay varios autores como Roberto que tampoco lo deja dormir, y Waldo, que he visto varios de sus artículos al respecto, a los cuales tengo que agradecer porque muchas veces sus lecturas me hacen sentir acompañado en estos momentos de soledad en el exterior. Siento que hay amigos latinoamericanos que con sus reflexiones mucho más elaboradas que las mías me están acompañando y me están guiando por este proceso. Entonces, sin más preámbulos, ¿a qué se refiere Juan Camilo, que es un elemento fundamental para la interpretación y que hace en particular la interpretación del contrato de seguros? El problema de asimetría de la información, el gran problema de consentimiento que tenemos en la actualidad. En el pasado partíamos de dos supuestos que ya no son, de una serie de supuestos que ya no son ciertos y que se han modificado. Se hablaba de una discusión individual y racional entre las partes del contrato, se hablaba de que las partes de un contrato negociaban racionalmente cada una de las partes y que había una igualdad de armas entre las diferentes, de las diferentes partes, y que el Estado y que el juez no debía intervenir y que los casos de vicios del consentimiento eran totalmente limitados. Sin embargo, hoy en día tenemos un grave problema, y un grave problema de asimetría de la información. Por un lado, tenemos a un asegurador, un profesional, y por otro lado, tenemos a un tomador de seguros que no tiene ningún conocimiento del contrato de seguros. Y esa asimetría de la información va a marcar profundamente la interpretación del contrato de seguros. Hoy en día hay una agravación de la asimetría de la información. ¿Y por qué hay una agravación de la asimetría de la información? Porque, primero, hay una fragmentación del conocimiento. Hoy somos expertos en materias muy específicas y la verdad no sabemos de otras materias. Adicionalmente, hay un desinterés en el contrato de seguros, una falta de lectura del contrato de seguros. La mayoría de contratos se firman sin leer. Hay una dificultad profunda para simplificar y vulgarizar la información. Adicionalmente, hay un debate profundo sobre la racionalidad de los consumidores. Es decir, uno de los paradigmas del derecho está puesto en duda. Hoy se debate si realmente los consumidores son racionales. Y hay estudios de economistas, de noveles de economistas, que han demostrado que la mayoría de decisiones del consumidor, el 90% de las decisiones, son decisiones que el consumidor toma de manera impulsiva, sin leer el contrato. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar un contrato que ni siquiera el consumidor leyó o puede entender? Y adicionalmente, es un contrato que la asimetría de la información se agrava por la utilización de condiciones generales, por la revolución de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿eso qué hace? Que haya un profundo problema de asimetría de la información, y como hay un profundo problema de asimetría de la información,
entonces se genera todo todo un problema de interpretación, porque las bases del contrato, que son las bases para interpretar el contrato, ya no se rompen totalmente. Entonces, hay que para analizar el contrato, si hay una cosa que no es clara, hay que analizar cuál es la intención real de las partes. Intención real de las partes, y la mayoría de los consumidores no leyeron el contrato. Intención real de las partes, si la mayoría de contratos fue una cosa totalmente intuitiva que tomaron la decisión de contratar. Adicionalmente, y en esto, tengo que ser claro, cuando se genera el problema de asimetría de la información, surge una serie de remedios para solucionar el problema de asimetría de la información, y entre esos remedios está el derecho de retractación, la revisión del contenido del contrato por parte del juez, a ver si hay cláusulas abusivas, hay cláusulas inconstitucionales, ilegales, y uno de ellos es el deber de información del contrato de seguros. Es decir, usted profesional tiene que cooperar con el consumidor y darle las herramientas para que él pueda tomar decisiones y comparar productos de seguros. Entonces, el profesional tiene que encontrar la manera de simplificar y vulgarizar la información para que el consumidor pueda tomar decisiones. Entonces, esto crea un interesantísimo paso en el proceso de interpretación del contrato de seguros. Pongamos un ejemplo simple. El contrato de seguros dice, la póliza dice, el siguiente contrato no cubre, una excepción no cubre el riesgo de cáncer de estómago. Si al tomador del contrato de seguros le da cáncer de esófago, pues eso, la duda interpretativa en este caso sería determinar si dentro de la exclusión de cáncer de estómago entraría el cáncer de esófago. Si el profesional debió haber dicho, no, usted debió haber dicho, se excluye el cáncer de aparato digestivo. Pero en este caso, como dijo de estómago, pues hay que entenderlo en el sentido literal de las palabras, como dicen las normas de interpretación. ¿Cómo se entiende esa medida teniendo en cuenta las nuevas tendencias del derecho del consumidor? Todos esos elementos que vimos anteriormente hay que tenerlos en cuenta, pero que haya el deber de información le agrega un paso más en la cadena, y es el deber de información, porque hay que analizar ahora interpretar si el asegurador cumplió muy bien con este deber de cooperación que tiene el profesional debido a la simetría de la información. Y ya para ir terminando, un último punto que es fundamental para entender cómo se debe interpretar en la actualidad y cuáles son los desafíos y problemas que hacen que la interpretación del contrato de seguros sea diferente a los demás contratos, es que el contrato de seguros está basado en una técnica y en una actividad sumamente compleja, donde hay una gran cantidad de elementos técnicos que son de difícil entendimiento para el público en general, y sobre todo hay una gran cantidad de elementos muy particulares del contrato de seguros que no tienen otros contratos,
y a esos elementos muy particulares del contrato de seguros me gustaría hacer referencia a dos. La paradoja de la vida, los intereses de la mutualidad, los intereses de la colectividad. Cuando una situación dramática se presenta, eh, pues uno como ser humano que intenta que la empresa grande, el asegurador, pague, pero la aseguradora reunió las primas de de una gran cantidad de otros usuarios, tomadores del contrato de seguros. Es decir, que cuando se le está obligando a una aseguradora a que pague por un siniestro que no estaba cubierto por el seguro, se está poniendo en riesgo la comunidad de intereses asegurados. Entonces, en el contrato de seguros, como hay una mutualidad, la paradoja de la vida es que muchas veces cuando se pone al asegurador a pagar algo por lo que no, por un siniestro que puede ser totalmente dramático, por el que no tenía por qué pagarlo, se está poniendo en riesgo la mutualidad de las personas que si, en caso de siniestro sí deberían recibir indemnización. Y adicionalmente, el segundo elemento que hace muy particular el contrato de seguros y que lo diferencia de otros contratos es que el contrato de seguros es una mezcla entre los intereses privados, porque hay unos accionistas que ponen su dinero en en una aseguradora. Entonces, y las aseguradoras pues no son organizaciones de filantropía o no son sin ánimo de lucro. Entonces, cada vez que se obliga a un asegurador a pagar por un siniestro por el cual no debía pagar, pues se puede estar poniendo, desincentivando a los accionistas y al sector privado a que siga participando en esta actividad. Entonces, eso que hace que un elemento muy particular del contrato de seguros es que está respaldado en una técnica y que haya una serie de factores técnicos que determinan la interpretación del contrato de seguros. Hay una colectividad y una mutualidad que se debe proteger. Entonces, ahí como hay una mutualidad y hay una gran cantidad de personas que se rigen por el mismo contrato, muchas veces la gran reflexión es, oiga, si hay una mutualidad, si es un contrato de adhesión donde hay una pluralidad de asociados, la interpretación del contrato de seguros no se debería ser la misma para todos los asociados del contrato de seguros. Muchas veces cuando se interpreta el contrato de seguros, nos centramos en la relación individual, cuando el contrato de seguros plantea algo y es una interpretación colectiva y una interpretación y unos intereses de la mutualidad que hay que proteger. Alonso decía el otro día en una conferencia sumamente interesante, oiga, hay que buscar el equilibrio. Señores aseguradores, ustedes no pueden negar de forma injustificada los siniestros, porque si niegan injustificadamente los siniestros, ustedes están aprovechándose de la confianza del público y hay que hacerles un control a las aseguradoras. Incluso debería pensarse al momento de los siniestros que se esté protegiendo los intereses de la mutualidad. Pero por el otro lado, si hay unos intereses privados en el contrato de seguros que si se violan,
pues si a uno le echan agua, lo echan, pues el éxito del mercado asegurador, que es que sea una alianza entre lo privado y los intereses sociales, pues se desincentiva totalmente la inversión privada. Estos a grandes rasgos, y con eso yo quería un poco mostrarle las particularidades del contrato de seguros y, y ver qué elementos lo caracterizan y lo diferencian de otros contratos y cuáles son los elementos que en la actualidad son determinantes para la interpretación del contrato de seguros. Una pequeña reflexión final para terminar a tiempo. A nivel internacional, de lo que más se habla, hay una gran cantidad de libros sobre la transparencia en la redacción del contrato de seguros, la transparencia en la distribución del contrato de seguros, la transparencia en la comunicación, la transparencia en los actores del mercado, la transparencia en la regulación. Este movimiento, que si me preguntan a mí qué lo diferencia de otros principios, qué diferencia el principio de transparencia de otros principios, pues es muy difícil determinar las líneas divisorias entre principios, pero a veces hay que subirse al bus. Y como hay este movimiento por la transparencia del contrato de seguros, hay que buscar la transparencia en el contrato de seguros y todos los autores debemos buscar la transparencia en el contrato de seguros con el objetivo de que si logramos la transparencia, los problemas de interpretación del contrato de seguros van a disminuir y la proporción que dije que era la que teníamos que buscar, pues la vamos a alcanzar. Ojalá algún día y todos los actores que la proporción sea con la que inicié esta conferencia. El sistema funciona, regla general, y los casos de interpretación técnica del contrato de seguros sean sumamente específicos. Muchísimas gracias y pues estas eran las ideas que quería compartir el día de hoy. Les voy a transmitir los slides de la conferencia ya que no se pudieron, ya que no se pudieron compartir, pero pues en los slides de la conferencia van a ver una serie de bonus, como algunos casos de interpretación del contrato que son difíciles y que me gustaría que siguiéramos en contacto y que ustedes los analicen, amigos, y me digan y me escriban si, cuáles serían las soluciones para esos casos en sus respectivos países. Muchísimas gracias y espero pues haber ampliado dudas en estos minutos. Muchísimas gracias.